Creo que la principal transformación es la inmediatez de los datos y cómo esos datos son performáticos. El Fer te va a hacer una pregunta. Dale. Seba, ¿me escuchás? ¿Cómo anda, Fer? Sí, acá estoy. ¿Cómo estás? Te quería preguntar una cosa. En esa rosa que mostraste de la cantidad de casos en los 12 meses del año, Sí, la magnitud que se mide en cada una de esas 12 porciones sí. es el radio total. O sea, cada una de esas tres causas de muerte se mide desde el centro del círculo. Desde el centro del ¿Sí? círculo, sí. Y entonces eso hace de que a la vez que vos puedas comparar los tres tipos de muertes, puedes comparar cada uno de ellos con los meses anteriores y posteriores. Sería esa la idea, Exactamente. ¿no? Exactamente. Esa es la Es, posibilidad de que cada uno tenga la división, digamos, por meses. Entonces la claro. comparativa, imagínate que era genial porque de repente coincidía que el mes de enero habían tenido la crisis de Sebastopol, ¿no? Donde los rusos le habían dado bastante, y de esa forma entonces coincidía la gráfica con el evento. Fíjate la importancia que tenía, cómo en esa época ya podías anclar los eventos, digamos, con esta información. Sí, sí, lo que quería preguntarte es eso. No se van sumando, sino que cada una de esas tres medidas nace Exacto. nuevamente del centro. Muchas Nacen del gracias. centro del círculo y se extienden. Todas nacen, se superponen. Hay casos donde se superponen las tres y se ve una sola, o se ve la negra o se ve la roja, y Florence en las referencias lo indica. Digamos que ese era un poco el problema de la legibilidad. A veces la negra, la causa de muerte, este, se solapaba con la causa de muertes por herida, ¿sí? Entonces había un dato que no aparecía, pero Florence decía que justo en el mes de enero esas dos muertes, esos dos datos estaban superpuestos, aunque se viera uno, estaban los dos. Seba, y hay una pregunta de Moriana en el chat que dice, hola Seba, ¿de dónde vienen los condicionamientos de los que hablaste en tu reflexión final? Los condicionamientos, a ver, los condicionamientos culturales, tecnológicos y sociales de producción tienen que ver qué medio, por ejemplo, emite un mensaje. Eso es lo clásico. Todo el mundo sabe que, digamos, cada medio tiene una intención, tiene un sesgo. Somos también nosotros hablando, digamos, en esta sociedad de este lado, tirando un mensaje. Es decir, esas son las cosas que hacen que nosotros hablemos como hablamos o que los medios muestren lo que tienen que mostrar. Bueno, muchas gracias, gracias Seba. Ahora nos vamos a tomar unos minutos de receso. Les vamos a compartir en este momento, en este sencillo pero no menos emotivo acto, las actas del encuentro pasado que fueron diseñadas por Carlota Olmedo, Sol Girardi y Jimena Santiá. Las pueden descargar de ese link que ven ahí. Están todas las ponencias del año pasado para repasar, leerlas y con los vínculos a las charlas online. Así que, bueno, los dejamos 5 minutos y tratemos de ser puntuales a la vuelta si seguimos con las próximas 3 ponencias. Muchas gracias.
Hola, hola. Hola, hola. Ahí sale perfecto. Hola, hola. Vamos a ir retornando en 2 minutos. Marce Quiñonero, ¿estás por ahí? Acá estamos, Eva. Bueno, te toca en unos minutos, así que anda preparándote y Dale. ya cuando regrese el resto arrancamos. Ok. Hola. Bueno, vamos a retomar las presentaciones para no irnos demasiado del horario. A continuación, Fiorella va a presentar a Marcelo Quiñonero. Ahora, Marcelo, profesor de la Cátedra de Morfología 1 y 2, nos contará sobre el diseño y los problemas para la solución de problemas. Bienvenido, Marcelo. Bueno, muchas gracias. Ahí comparto imagen y me confirman si va todo bien. ¿Se está compartiendo imagen ahí? Sí, estamos viendo, ahí vemos el PowerPoint. ¿Sí? Bien. Perfecto. Bien, perdón. Marcelo. Sí. Marcelo Quiñonero es doctor en artes de la UNC, licenciado en grabado UNC, docente investigador de la UEP y de la UNC,
autor de numerosos artículos y publicaciones arbitradas sobre el diseño y las artes visuales. Adelante, Marce, todo tuyo. Bárbaro, muchas gracias. Bueno, en la presentación de hoy lo que nos proponemos es, de alguna manera, recuperar algunos cabos sueltos del encuentro anterior y conectarlo con este contexto nuevo, ¿no?, de este encuentro. Nuestra presentación la hemos titulado El diseño y los problemas para la solución de problemas, y decimos algunas consideraciones porque por supuesto no pensamos agotarlas a todas, ni mucho menos. El primer problema que encaramos tiene que ver con la definición del problema. Hace algunas semanas leímos, no sin asombro, un artículo publicado en un foro de divulgación y discusión sobre distintos temas vinculados al diseño, que presentaba desde su título una cuestión recurrente en el ámbito del diseño y cuya polaridad se define entre el arte o la ciencia. La cuestión propuesta desde el mismo título, diseño, arte o ciencia, tal era el título, apenas iniciada la lectura, es matizada, o mejor, descartada, en favor de reorientar la discusión, entre otros aspectos, hacia la importancia misma o no en la definición de diseño. Y entre otras preguntas surgen, ¿es importante definir el diseño? Y si lo es, ¿para quién? ¿Por qué hoy seguimos discutiendo sobre si es arte o no? Hay un punto interesante. Emerge, a partir de estas cuestiones, uno de los problemas que desde hace unos 60 años se viene clarificando y se viene haciendo desde las tensiones propias de un desenvolvimiento que ha logrado asimilar oficios, técnicas, habilidades y saberes de distinta índole que en muchas oportunidades desdibujan las fronteras profesionales. Una biblioteca la diseña un arquitecto o un diseñador industrial. Un calzado lo diseña un diseñador industrial o uno de indumentaria. En pocas palabras, delimitando un campo o un espacio dinámico y movedizo que a la vez ha jerarquizado ciertos oficios, como el del tipógrafo, por ejemplo, a partir de la formalización de su enseñanza universitaria, sobre todo. Y aquí mismo donde se verifica desde los inicios relativamente cercanos en nuestro país y más aún en nuestro medio local, la heterogeneidad constitutiva e interdisciplinar que pensamos fortalece su ámbito y ejercicio. Interdisciplinariedad que la formalización universitaria del diseño viene a conectar, en principio, el hacer con el saber, tarea de por sí desafiante al tratarse de un territorio tan polimórfico. En la pregunta sobre si el diseño es ciencia o arte, hay que ver, en definitiva, que alude a una dualidad que, por lo recurrente, parece que no termina de resolverse. Por una parte, quizás, como indica Tomás Maldonado, porque la misma historia del diseño es tributaria de las categorías de la historia y crítica de arte. Por eso considera, por ejemplo, un error pensar al diseño como un sucedáneo del arte. En tal sentido, pensar el diseño desde el hacer puede iluminar aquello que lo distingue para aproximarnos a una definición siempre polivalente. Particularmente estimulante es la propuesta de María Ledesma al advertir, al trasluz de la teoría sociológica weberiana habermasiana, esto lo decimos nosotros, ya que no lo vimos en la cita, que a lo largo de la modernidad occidental, el proceso de racionalización como ampliación del saber empírico sobre el mundo conduce a una diferenciación de los componentes cognitivos, normativos y expresivos de la cultura. En dicho proceso, el hacer vinculado a la proyectación no se incluyó claramente o exclusivamente en ninguno de los tres campos constitutivos del saber: racionalidad cognitiva, moral práctica y estético expresiva. Perdón, ¿se escucha bien? Sí, se escucha bien, profe. Porque teníamos unas interrupciones. Sí, pásamela. Bien, esto la lleva a afirmar, a la autora que comentábamos, que el proyecto no pertenece ni a la ciencia, ni a la moral,
ni a la estética de manera particular, ni tiene estructuras intrínsecas a cada uno de esos dominios, sino que en él conviven elementos cognitivos, prácticos y estéticos juntos a un lugar claro en la producción de bienes materiales. Por otra parte, la interdisciplinariedad también puede transparentar la propia fascinación que impulsan los agentes legitimadores, ya sean profesionales o idóneos, ya sea por la ciencia, por la tecnología o por el arte. Ahora bien, si por una parte decimos que la cientificación y tecnologización de los procesos proyectuales no agota las alternativas de resolución de la multiplicidad de problemas de diseño, también decimos que se agrava la comprensión de tales procesos cuando se identifica el arte con el diseño. La alternativa, diría Maldonado, no es el camino del arte. Sobre todo porque los artefactos emergentes de la actualidad poshistórica y posartística contemporánea abandonaron la estética como condición necesaria del arte y tampoco estamos seguros que sus manifestaciones sean precisamente o necesariamente creativas o innovadoras. Y atención que dijimos artefactos y no decimos nada de los contextos legitimadores y consagratorios, aislando el estímulo de otras estrategias no artísticas de las que puede participar. En este sentido, conviene recordar la afirmación de Gibbon Siepe cuando refiere que diseño no es arte, ni ciencia, ni tecnología, porque ninguno de esos dominios posee las distinciones necesarias para revelar la esencia, que es la proyectación. Muy en sintonía con la definición que habíamos dado antes, ¿no? Esto no significa que no se involucre con esos otros ámbitos, como ya lo indicamos, ¿no? El problema de la definición del problema. Del artículo que mencionamos, transparenta un viejo debate en el campo o territorio del diseño. Decimos territorio apropiándonos de la definición que da María Ledesma para enfatizar que la descripción del territorio no es solo una guía para orientarse en él, pero cada uno puede ingresar, transitarlo desde distintos puntos cardinales, dirá. Volviendo a la dualidad mencionada, exacerba la polaridad entre quienes se inclinan por los métodos más que el resultado o a la inversa, entre los resultados más que el método. Así, de un modo u otro, suelen encolumnarse los profesionales que atribuyen el éxito al saber formalizado y los idóneos que se orientan por el éxito azaroso. Y aquí conviene recordar, con Tomás Maldonado, que son las consideraciones de carácter práctico las que pueden obligar al diseñador a atribuir importancia al empleo de determinados métodos, ya que no son independientes de los resultados. Y aquí se define en el campo una zona de tensión entre el método y la ocurrencia, o en todo caso, entre el análisis racional y el pensamiento creativo. En dicho territorio coexisten numerosas alternativas de variada complejidad que, en algún caso, hará indispensable una metodología sustentada en el análisis racional y la predictibilidad, por ejemplo, relativos al diseño de los elementos de seguridad de los documentos de valor fiduciario, por ejemplo, un billete, más allá de las cuestiones valorativas, incluso de índole, si se trata de animales o de próceres, etc. Y en otros, donde el pensamiento creativo y ocurrente tenga el protagonismo. Por ejemplo, la campaña de este automóvil, la campaña de difusión y de promoción de ese automóvil, que va a contramano del diseño del automóvil mismo, ¿no? Con toda la complejidad que implica. O la portada de un diseño de la portada de un disco, etc. No debemos perder de vista que el artefacto proyectado es susceptible también a variables contingentes que contaminan las decisiones y soluciones de diseño, incluso con el bien conocido mecanismo de la moda. Recordemos el modelo de Mac y Mac G3 de fines de los 90, y por ejemplo las lapiceras que se diseñaban en esa época. Yo tenía una lapicera que incluso parecía que era
un componente de la Mac. Estas no se parecen tanto, pero fueron las que tenía más o menos mano, o estas otras. Con respecto, por ejemplo, la Mac con respecto a las lapiceras que lucían una parte translúcida coloreada, ¿no? En la actualidad, por ejemplo, las notebooks, heladeras, cocinas, hornos microondas, tienen su acabado gris, lo que no significa que funcionen mejor por eso, ¿no? Ahora bien, este gradiente que bascula o oscila entre el análisis racional y el pensamiento creativo e innovador siempre implica una medida de orden, que puede ser bajo o elevado, ya que en términos de probabilidades, la acción del diseño resultante de los problemas de partida se resuelve en lo menos probable. Es decir, en términos de probabilidad, va a contramano del azar y la mera contingencia de un mundo cambiante. Como medida de orden, implica no solo circunscribir o delinear el problema, sino también seleccionar los medios para su resolución. Y aquí entra a tallar también la mediatización de la conducta proyectiva, ¿no? En la resolución de los problemas de diseño, aspecto claramente promovido por Gaston Breyer. Y asunto de interés pedagógico en la articulación de los programas universitarios que componen parte del currículo que viene a determinar los objetivos de dicha formalización. Mediatización que alude a ese poner tiempo, por eso recuperamos algunos cabos sueltos haciendo. Es decir, lo contrario de la inmediatez proyectiva y la inercia social, promovida por la hiperestimulación de los múltiples y variados dispositivos electrónicos que favorecen la distracción negativa. Y esto, entre paréntesis, podremos decir incluso esta semana misma, hace un par de días, indagaba a quienes participan de nuestro curso cuántas horas pasaban en las redes. E incluso tiene una aplicación que les indica el tiempo de uso de las redes y nos deja de ser sorprendente la cantidad de tiempo distractivo que se distraen las personas en eso, ¿no? Bien. Marce. Sí. Quedan 2 minutos. Wow. Bien. Bueno, entonces esta mediatización que se opone al automatismo, que inhibe la reflexión, la ponderación de los resultados y los valores en juego que el artefacto condensa y que se erige en definitiva contra el hábito y las costumbres heredadas del medio y reproducidas ciegamente acríticamente. Finalmente, entonces, el problema de saber hacer en el diseño. Por una parte, la formalización de los estudios universitarios delinea un conjunto de saberes y estrategias que definen un conjunto de aptitudes y capacidades para que el incipiente diseñador en formación pueda ofrecer una respuesta adecuada. Saber como aporte teórico para hacer, cuya polivocidad resulta de gran interés al provenir también de esquemas teóricos tan desconectados y de gran provecho para la práctica profesional del diseño. Pensamos, por ejemplo, en la metodología del diseño aportada por Jordi Jovet. Por otra parte, en el proceso de institucionalización de la enseñanza del diseño, no solo se atesoran esos saberes, se activan además otras estrategias de la resolución de los problemas. Es decir, no solo se trata de aplicar ese conocimiento eficaz, sino también acrecentar esa conciencia en el hacer, de modo que entre sus propósitos se busca establecer una dialéctica entre lo que se debe hacer o se debe saber y lo que se puede hacer, entre la respuesta adecuada desde un punto de vista hermenéutico y la respuesta innovadora. Todo ese hacer define una zona exploratoria que condensa un cuerpo de requerimientos inventivos y soluciones creativas que se producen o activan cuando se hace. Y aquí, en el marco profesional del diseño, este saber en el hacer en parte nos recuerda a la figura del malabarista que refiere Maldonado, cuya destreza, en este caso, le permite hacer frente a nuevos factores y escenarios culturales, sociales, inseparables a su vez del contexto productivo del que parten y al que se dirigen, que introducen nuevos problemas y refuerzan su capacidad de respuesta, sin perder de vista que los productos que de allí proceden hacen evidentes sus dependencias tecnológicas con respecto a ese contexto social,
ya que son tributarias y encuentran fundamento en las condiciones materiales de producción de las sociedades más o menos desarrolladas tecnológicamente. La consecuencia más flagrante de esta circunstancia es que las condiciones tecnológicas de producción son indisociables de las condiciones del sistema económico de la sociedad donde procede. Ahora bien, si tal respuesta se ajusta meramente al éxito interpretativo del método que le provee la máxima predictibilidad, volviendo ociosa cualquier aproximación heurística en favor de una labor hermenéutica, reduciría la labor del diseñador a una tarea volcada hacia uno de sus polos. Sin embargo, el gradiente que referimos anteriormente alude a la acción del diseño y la proyectación como esa parte del conocimiento del mundo tal como podría ser en un futuro en el que está presente la innovación producida por el diseño. Y esta es una consideración que los diseñadores y estudiantes del diseño no debieran perder de vista, ya que, pensamos, implica una gran responsabilidad. Bueno, había pasado. Con esto terminamos, ¿verdad? Bien, gracias Marce. No sé si hay alguna pregunta. El Fer, ahí te lo paso. Claro. Espera que encuentre la ventana donde tenía la imagen. Hola, Marce. Hola, Fernando, ¿cómo andas, che? No, una sola pregunta. ¿A qué artículo te referís? Que se me pasó. Ese artículo que vos decís que en un artículo apareció, digamos. ¿A qué artículo te referís y cuál es tu conclusión sobre ese artículo? Bueno, en principio el artículo está publicado en el foro Alfa. Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿A qué artículo? Un artículo que está en foro Alfa y lo ha escrito Mariana Pitaluga. Y leyendo el título, evidentemente que uno tendría una primera respuesta casi automática, ni una cosa ni la otra. Y de algún modo entonces empezamos a desagregar una serie de respuestas ante el interrogante que propone y algunos otros que se desprenden cuando de alguna manera contradice o casi automáticamente el título, ¿verdad? Ay, se nos cortó. Marce, te cortaste la última parte. ¿Me escuchan ahora? Sí, ahora sí. No sé qué parte no se escuchó. Se di el nombre del artículo, de la autora, y que ahí, con respecto a lo que el artículo propone, teníamos sí porque me preguntaba Fernando de la conclusión. En principio, decimos que la respuesta, leyendo el título, es automática. Ni arte, ni ciencia, ¿verdad? Y de alguna manera que las otras cuestiones que desprende el artículo, quisimos darle algún tipo de contexto en palabras y darle una respuesta, que es nuestra posición. En principio, por eso digo, ni una cosa ni la otra, y de alguna manera haciéndonos eco de este territorio, este espacio de saber en el hacer que particularmente nos interesa dentro de la actividad del diseño. Bárbaro, gracias Marce por participar y por compartirnos esta charla con el artículo y tu posición al respecto. Gracias. Bueno, seguimos entonces con las ponencias. La vamos a invitar a Jani. Marce, tenés que dejar de compartir. Mientras sube, Javi va a hacer la presentación. Gracias. Bueno, hola. Bien. Bueno, ¿se escucha bien? Sí. Sigue la siguiente presentación. En este caso es Alejandra Perrier, la forma en el diseño, nada más lejos de una mera apariencia. Alejandra Perrier es doctora en Bellas Artes de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, España, y licenciada en Pintura de la Universidad Nacional de Córdoba. Profesora e investigadora de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba, profesora en la licenciatura
en diseño de la Universidad Provincial de Córdoba. En los últimos años ha sido coautora de los siguientes libros: Ver y estimar arte, diseño, esteticidad y discurso, pintura y aledaños. ¿Cómo vemos? Bueno, es un placer presentar a Alejandra Perrier, a Jani, para todos y todas, quien, tengo que decir esto, ha sido una de las personas que más ha transformado mi mirada en el periodo de formación. Qué emoción. Gracias. Qué lindo, estoy muy emocionada, tengo que decirlo, porque hacía mucho que no venía a este lugar. Perdón. Que amo mucho, es decir, fui muy feliz dando clase en esta institución y la verdad que agradezco muchísimo tus palabras, Javi, y bueno, para mí es un gusto reconocer, a pesar de los barbijos, a los estudiantes egresados. Bueno, un orgullo ver cómo todo crece y se transforma en algo tan hermoso. Así que bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, no puedo dejar de decir que las exposiciones previas, bueno, modificaron un poquito, quiero retomar algunas cuestiones, ya verán cómo de alguna manera se van tejiendo cosas, ¿no?, entre las distintas exposiciones. Bueno, saludar a los expositores que están online, a quienes también aprecio un montón. Y un poco quiero decir que la relación entre esto que voy a decir y la propuesta que hicieron en las jornadas tiene que ver con cómo, por un lado, para mí es pensar cómo nos modificó este tiempo de pandemia, o sea, cómo produjo una pausa en nuestro paradigma de vida, digamos, en nuestra historia de vida, y cómo pensamos esa pausa en relación a nuestras prácticas, ¿no? Particularmente cuando inició la pandemia, yo hacía muy poco tiempo había comprado este libro de Roger Chartier, que bueno, para los estudiantes que me conocen saben que es como una referencia muy importante para mí. Y bueno, a Roger Chartier lo interpelan permanentemente respecto de los cambios en las formas, en los dispositivos de lectura, en los cambios respecto de las nuevas tecnologías y, ¿por qué no?, en este caso, ¿no?, en estas conversaciones sobre la lectura y la pandemia, ¿no? O sea, ¿qué pasa con la lectura en tiempos de pandemia? Entonces, yo, que había comprado este libro, que es tan hermoso, que se llama La mano del autor y el espíritu del impresor, me pasé un poco en el 2020 pensando en muchas cosas que tienen que ver con el tipo de interpelación que hace Chartier a estas modificaciones en los modos de producir textos cuando estudia el Quijote o algunos fragmentos de Shakespeare. Toma esta frase que para mí es súper interesante, que dice: escucho a los muertos por los ojos, ¿no? Es una frase de Quevedo, que en realidad para él, si uno tuviese que interpretarlo libremente, es pensar cómo pueden los historiadores, ¿no?, su preocupación como historiadores, cómo poder escuchar, ¿no?, a mujeres y hombres que ya no están aquí para hacerse comprender. Cómo interpretar como historiador un fragmento de un texto, ¿no?, como puede ser el Quijote o cualquier otro texto, que estuvo hecho en un determinado tiempo histórico, en unas determinadas circunstancias históricas, y cómo hacer una interpretación de eso como historiador cuando, por ejemplo, ¿no?, algunas obras no tienen un original, ¿no? Ese es un punto que para mí, de inflexión, que para mí es como muy fuerte y creo que para los historiadores es como un gran problema, saber que hay materialidades en los textos que son un punto de impedimento, si se quiere, ¿no?, o una paradoja respecto de saber
cuál ha sido el origen, ¿no? Es decir, cuál es el texto original, ¿no? Porque obras como el Quijote, cuando decimos el Quijote, bueno, ¿cuál fue la primera versión del Quijote, ¿no? ¿Cuál fue el primer Quijote que da pie a que los otros Quijotes puedan tener su forma, ¿no? Y por eso mi exposición tiene que ver un poco con la forma, con el sentido de la forma y con aquella legitimación que nosotros le damos a la forma en tanto, ¿por qué esta forma y no otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, no hay ningún manuscrito, ¿no? Son textos orales que fueron luego transformados en la época de la imprenta en textos impresos. Esto genera para el historiador un problema enorme porque con lo que se enfrenta el historiador es con la materialidad, ¿no? Entonces, esta pregunta por la materialidad es para mí fascinante. La materialidad del libro, dice Chartier, es inseparable de la del texto que llamamos original. Si con esto se entiende las formas de su inscripción manuscrita o impresa, que al tiempo fija la obra, le dan movilidad e inestabilidad. ¿Qué es lo importante aquí que yo quisiera compartir con ustedes y que pensé mucho en esto en tiempos de pandemia, ¿no? Que la lengua, o sea, la tarea del traductor, las divisiones del texto, el formato, la maquetación, la puntuación de las frases, las grafías de las palabras, las tomas de decisión de los cajistas y de los tipógrafos, las decisiones de la encuadernación, que fueron diferentes, o sea, fueron mutando a lo largo de ese primer Quijote y el que podemos tomar hoy en nuestras manos en la actualidad, son la materialidad con la que se enfrenta el historiador. Es decir, ese texto es el Quijote. No hay un original que legitime esa materialidad, o por lo menos tenemos ahí un problema que es bastante interesante para el diseño, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí versiones de una misma obra, ¿no? Es una de las obras que comenta en este libro de Chartier, La mano del autor y el espíritu del impresor, donde él analiza, ¿no?, cuestiones que tienen que ver con la legitimidad de las tomas de decisión en el diseño, ¿no? Entonces, cada decisión adoptada, por ejemplo, en el taller tipográfico, hasta la más mecánica, que uno diría es parte de la labor de alguien que desempeña un oficio, ¿no? Implicó un uso del pensar y el entender y deja su huella en la apariencia o en la forma del texto que se nos presenta a la vista, ¿no? Y él va a decir, no, o sea, los libreros, ¿no?, los bibliófilos y muchos historiadores muy conservadores dicen, no, el Quijote existe desde antes de las decisiones del cajista. No, no es así. Es decir, hubo tomas de decisión que dieron lugar a una forma y una apariencia que son las que van a dar el sentido al Quijote. Y ese relato que nosotros creemos que fue el auténtico, original y fecundo, termina siendo estas decisiones, ¿no? Entonces, para mí es un problema muy, muy interesante. Chartier es muy criticado por poner el acento en estas cuestiones, ¿no? Es muy criticado por quienes defienden la idea de un original, ¿no? Eso me parece como muy importante. Y para Chartier, ¿no?, un poco la idea es comprender el sentido de estos fragmentos que nos llegan, localizando las discontinuidades que transformaron los modos de circulación de lo escrito. Porque si bien él va a estudiar la historia de lo impreso como algo fundamental, como una revolución fundamental dentro de la historia de los textos, también dice, hay la pervivencia, ¿no?, como también ustedes comentaban hoy, de los textos caligráficos en la contemporaneidad. Es decir, sobreviven formas escritas que no son las de la revolución de la imprenta, ¿no? Entonces, ¿cómo comprendemos estos modos de circulación de lo escrito, las prácticas que generan en medio de este devenir, que en momentos de pandemia yo creo todos nos preguntamos acerca del sentido de las cosas, y para mí fue como muy interesante revisar esto, ¿no? La idea de la forma, de la apariencia, del sentido, ¿no? ¿Cuál es el original? La versión oral del Quijote, ese relato oral originario, en algunos casos las piezas manuscritas, o una de sus mutaciones o transformaciones impresas, ¿no?
cada forma, en realidad, cada una de esas formas es una condición posibilitante de sentido. Editar una obra, entonces, no implicaría recuperar un texto ideal o primigenio, sino explicitar la preferencia dada a uno u otro de sus estados, así como las elecciones o decisiones de cada uno de sus componentes o partes. Que recordando un poco la exposición de Fernando, decía, bueno, quizás estas cuestiones que tienen que ver, ¿no? Esas oscilaciones entre las tomas de decisión que tienen que ver con el valor de uso, en el caso de los textos la legibilidad, o el valor de cambio signo, ¿no? O las preferencias de gusto que van teniendo, incluso un simple cajista, ¿no? Que para muchos puede ser simplemente un trabajador que no toma decisiones estéticas dentro del texto, pero ojo que sí las toma, ¿no? Entonces me parece como muy importante. Y bueno, basta ver las ediciones, acercarse a las ediciones, ¿no? Comprender la densidad que puede tener una forma en cuanto a cómo pudo llegar a ser una forma para tomar conciencia de esta problemática que plantea Roger Chartier. Por eso me puse a pensar en esta idea de cómo estas formas tienen que ver con la noción de traducción, ¿no? Con la misma noción de lenguaje, con la noción de traslación, de lo traslativo, de cómo se va modificando, ¿no? Se va como acomodando a estas subjetividades individuales que finalmente, por más que puedan responder al espíritu de la época, toman las decisiones finales de un texto. Y van a dar lugar a economías de la escritura, y la pregunta que yo me hago es, ¿hay tantas economías de la escritura como economías de los empleos formales tipográficos? ¿No? Si tomamos en cuenta esto que decíamos antes, o cómo se han ido construyendo estas economías y cómo se construyen hoy en esta era pospandémica que combina tantos dispositivos diversos. ¿Por qué una forma y no otra? ¿No? Esta pregunta que a los estudiantes se les presenta y que es tan discutida entre estudiantes y docentes y entre colegas, ¿no? Una nueva economía de la escritura y de los dispositivos tipográficos que la acompañan establece un quiebre respecto de un orden previo que descansaba en prácticas muy diferentes y propone nuevos modos de apropiación, digamos, de abordaje. A la pregunta, ¿qué es un libro? Cuando no es ya a la vez indisociablemente texto y objeto, ¿no? Esto es decir, no podemos disociar el texto original del objeto que tiene esa materialidad, ¿no? Eso es un poco lo que diría Chartier. Entonces, una forma, un texto, un sentido, se movería en esa dialéctica que de alguna manera Fernando en su proposición, digamos, hablaba, ¿no? De tener como una posición dialéctica, y yo recordaba esta cita de Chartier y recordaba algunas cuestiones que decía también Marcelo y algunas referencias de Seba en cuanto a qué es lo que finalmente decidimos, ¿no? Y que creemos que es correcto cuando tenemos que finalmente darle forma a algo, ¿no? Entonces dice Chartier, entre los juicios apocalípticos que las identifican como la muerte del escrito y las apreciaciones benignas que perciben continuidades tranquilizadoras, existe otra vía posible y necesaria. Se apoya en la historia, no para enunciar inciertas profecías, sino para comprender mejor la coexistencia actual y sin duda duradera entre diferentes modalidades del escrito, manuscrito, impreso y electrónico, y sobre todo para localizar con más rigor cómo y por qué se cuestionan en el mundo digital las nociones que fundaron la definición de obra como obra, la relación entre la escritura y la individualidad y la propiedad intelectual. Bueno, antes de terminar agradeciendo y ya cerrando la exposición, quería, bueno, como referenciar un poco una idea que yo quisiera seguir trabajando y que agradezco que me hayan invitado porque me obligaron a sentarme a escribir y a pensar en esto, es como la fragilidad de lo auténtico, eso que creemos que es auténtico, que puede ser el primer original,
el primer texto, es esa cosa primigenia, es la realidad de las apariencias de las materialidades, ¿no? Es decir, en esa mutación y en esas nuevas apariciones de las formas está la fragilidad de lo auténtico. Y permanentemente nos tenemos que mover dialécticamente, como nos propone Chartier, para dar sustento a esas formas que no son una mera apariencia. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos, Jani, por haber compartido estas ideas y haber atado a todas las otras presentaciones, que es algo súper difícil. Me quedo pensando en esta idea en estas ideas que a veces son un poco tortuosas para los diseñadores, que es la cuestión de la originalidad, del origen, de lo único. Y por otro lado, en el tema de la traducción, ¿no? Que es la transformación fundamental que opera desde el diseño. Todas las capas que operan en pasar de un estado a otro de las cosas, que es lo que hacemos los diseñadores, ¿no? Entonces me encantaron esas ideas. Bueno, gracias. No sé si alguien quiere preguntar algo. ¿El público online? Cambiemos la pantalla. Bueno, pasamos entonces, gracias. Gracias, Jani, nos dejas pensando. Gracias a ustedes. Y bueno, respecto de esto último que decía Seba, pensaba yo en esas comparaciones entre las letras que hacía Fernando y cómo se ve ahí las tomas de decisión, ¿no? del diseñador y la apuesta que hace cada diseñador a respetar o no el original, ¿no? El supuesto original. El supuesto original. Gracias. El original que es múltiple. Sí, exacto. Gracias, Jani. Bueno, ya para ir cerrando y más o menos en horario, vamos a dar paso al último invitado. Es un enorme placer para nosotros contar con el cierre del encuentro de un amigo de la casa, una persona a la que le tenemos un enorme afecto y aparte que ha colaborado con darle mucho texto a lo que hacemos desde acá. Miguel Catopodis. Hola, Miguel. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Sebastián? Bien, muy bien. Te presento. Saludarlos. Voy a leer tu currículum y te dejamos. Miguel Catopodis es diseñador gráfico especializado en tipografía y diseño editorial, profesor adjunto de la materia de diseño de tipografía en FADU-UBA, profesor de tipografía 1 y 2 de la licenciatura en diseño de la Universidad Nacional de Rosario. Es profesor titular de tipografía 1 y 2 en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Director de arte de la revista Acción, autor de La letra y el mito, publicado por Volkovitz Editores, un libro recomendado para todos y todas. Coautor de Tipometría, las medidas en diseño gráfico, publicado por Camp Graphic. Tipografía latinoamericana, Tipo elige tipo, 17 tipógrafos nos enseñan a elegir tipografía, y Artificium, nuevos escenarios en la comunicación y el diseño editorial. Recibió varios reconocimientos por su trabajo, entre ellos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. En 2003 desarrolló el proyecto tipográfico Centuria. Es jurado argentino de la Bienal de Tipografía Tipos Latinos, representante argentino de la Asociación Tipográfica Internacional, ATIPI, entre 2007 y 2011, y organizador de uno de los encuentros de tipografía más grandes que nos congregan todos los años y que nos congregaron la semana pasada, los encuentros de educación tipográfica. Bienvenido, Miguel, otra vez a estar con nosotros y todo tuya en la pantalla. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, quiero saludarlos. Es un placer estar acá y compartir esta jornada con todas y todos ustedes. Quiero agradecer entonces a la Universidad Blas Pascal por esta invitación, a vos, Sebastián, por la invitación y por tus amables palabras, a Javier, y aprovecho para saludar a todas y todos los colegas que están ahora en línea o allí presentes. La verdad, muy contento de estar acá. Bueno, voy a compartir pantalla. Ustedes me avisarán si se ve bien, si se escucha correctamente, si no, iremos ajustando lo que haga falta.
Bien, fui escuchando a lo largo de esta jornada las ponencias y creo que uno de los denominadores comunes lo podemos encontrar en el texto de invitación a esta jornada, ¿no? Con esta frase que encontramos acá. Creo que los últimos tiempos han tenido transformaciones muy importantes que afectaron nuestras vidas, desde los más generales, que ya venían dándose en el plano tecnológico, pero evidentemente en el último tiempo, con la llegada de la pandemia, sentimos que el piso se nos había movido y de esa manera, digamos, nos hizo por ahí replantear muchas de nuestras prácticas, muchos de nuestros supuestos, ¿verdad? Y nos damos cuenta de este valor de la transformación, ¿no? Del estado de transformación en el que estamos inmersos. Y enseguida asociaba este pensamiento a una frase que es esta que ven acá: todo lo sólido se desvanece en el aire, que es una frase que podría haber escrito Bauman o algún autor posmoderno, pero que sin embargo fue escrita por Carlos Marx a mediados del siglo XIX, ¿sí? Cuando analizaba los efectos que estaba teniendo el capitalismo en las sociedades de aquella época. Y creo que es una frase interesante porque frente a esta transformación, cosas que parecen sólidas se diluyen. Y pensaba en la tipografía, en relación a la tipografía, como la forma de los signos tipográficos, que de acuerdo a lo que sostiene Brinkhurst es digamos, la forma sólida del lenguaje, también presentan o dejan entrever toda una carga de significados, una carga simbólica, que me interesó investigar y que finalmente se plasmó en un libro que se llama La letra y el mito, que comenzó hace varios años atrás, pero con la llegada de la pandemia sentí la urgencia de terminar de escribir y fue publicado a finales del año pasado. Para este trabajo, esta investigación, encontré que todo lo que estaba relacionado al mundo al mundo mítico, al mundo del origen de la tipografía, de la escritura, de los sistemas de escritura, tenía como una doble vertiente, ¿no? Entonces, cuando comencé a escribir, me di cuenta que los textos apuntaban en dos direcciones aparentemente opuestas, ¿no? Una más racional, que trataba de explicar el fenómeno, ¿sí? Recurriendo a la bibliografía tradicional, a una visión más académica. Y por otro lado, sentí también la necesidad de sumergirme en esos relatos, en esas narraciones, en aquellos mitos con los que yo me había encontrado a lo largo de muchos años, que daban cuenta del origen de la escritura, de los alfabetos, y que estaban relacionados en un número muy importante de casos con factores, digamos, sobrenaturales, con relatos míticos, con narraciones que nos fueron legadas a lo largo de generaciones, con relatos, cuentos. O sea, había todo un campo el cual había que también atender. Entonces, esta aparente contradicción de textos que iban en dos direcciones fueron dando lugar a este libro con dos partes bien diferenciadas: Ratio, que tiene que ver con el análisis más racional, y Somnium, ¿sí? Que refiere por ahí a lo onírico, a los sueños, al mundo, a ese otro mundo, ¿sí? Que
que vale decir que, de acuerdo a algunos historiadores importantes, como Peter Brown, ponen de manifiesto que las personas pasamos alrededor del 30% de nuestra vida soñando, durmiendo, y que eso, si lo extrapolamos a la humanidad, pues hay una significativa parte de esas vidas, de esa humanidad, que han estado soñando, ¿sí? O sea, el mundo onírico. Uno de los primeros puntos de referencia que tenemos en cuanto al surgimiento de los alfabetos y los sistemas de escritura, podemos tomar el caso del alfabeto latino, ¿sí? Tiene que ver con la ninfa Carmenta, quien, de acuerdo a relatos mitológicos, fue quien creó este alfabeto. Este alfabeto encuentra su apogeo hace aproximadamente 2000 años y una de las manifestaciones más acabadas y más logradas de sus formas, ¿sí? La encontramos en la columna trajana. Esta placa que ven acá contiene algunos de los caracteres que han servido de referencia a lo largo de siglos y siglos y que aún hoy, digamos, reconocemos como propia, ¿sí? Pero lo que me interesó agregar a este análisis es que la columna, en verdad, lo que intenta también mostrar, además de un mensaje explícito, es esa narración en sus frisos que da cuenta de las campañas victoriosas del emperador Trajano, en donde vamos a encontrar figuras que tienen que ver con ejércitos, generales, el propio emperador, los vencidos, o sea, todo lo que tiene que ver con esas campañas militares, pero también con personajes como el dios Júpiter, ¿sí? O deidades que acompañaban y favorecían esas victorias. Es decir, esta escritura, digamos, surge en medio de determinadas creencias, ¿sí? Por otra parte, tenemos que el surgimiento de las minúsculas aparece mucho más tarde, o se terminan de consolidar mucho más tarde, allá por el siglo XV, con justamente la aparición de la imprenta en Europa, en donde la forma de la escritura se cristaliza, ¿sí? Desde entonces, siglo XV hasta aquí, digamos, seguimos utilizando las mismas formas tipográficas, que si bien han tenido transformaciones, como muy bien explicaba el profesor Fraenza, lo paradójico es que las letras han cambiado en su forma, pero asimismo permanecen iguales, las seguimos identificando como tales. Entonces, tenemos una primera condición, ¿no? Que los sistemas de escritura, en realidad, requieren de un alto consenso en la comunidad. Es decir, para poder entendernos con una forma escrita, lo que necesitamos es que todos estemos de acuerdo en que esa forma escrita sea entendida por todos y sea de alguna manera aprobada, consensuada, ¿sí? De lo contrario, no tienen sentido, se vuelven inviables. Este acuerdo generalizado, ¿sí?, se basa también en un conjunto de creencias comunes. Veamos este otro ejemplo. Esta es la tabla de Basca, en donde vemos caracteres que responden al alfabeto glagolítico, diseñado o inventado por Metodio y Cirilo, que eran dos monjes bizantinos, para llevar el cristianismo a los países eslavos o los territorios habitados por los pueblos eslavos en Europa del Este. Fue de alguna manera un antecesor del alfabeto cirílico. Dejó de usarse ya hacia el siglo XVII, pero obviamente
digamos, más allá de que podemos observar esos símbolos, no entendemos su significado porque no es parte, digamos, de nuestra comunidad hablante, no formamos parte del consenso, ¿sí? De alguna manera que requiere un sistema de escritura. Lo mismo podríamos decir de estos logogramas mayas, ¿sí? Que, vale decir, fueron, de acuerdo a los relatos, fueron inventados por Itzmaná, ¿sí? El dios creador de la escritura, ¿sí? Un dios muy importante además. Pero si hablamos de dioses, tenemos que citar al dios Tot de los egipcios, abajo a la derecha, quien es, además del dios de la sabiduría, el dios de la escritura, ¿sí? Y que, por otra parte, se había, digamos, juntado con su compañera Seyat, que era la diosa de la historia y del porvenir, ¿no? Curiosamente. Pero bueno, Tot era una figura muy importante, era también digamos, la deidad de los escribas. Los escribas ocupaban una posición muy importante dentro de la sociedad egipcia, y lo cierto es que, digamos, el origen del sistema de escritura egipcio está basado en estos relatos que dan cuenta digamos, de que fue un creador, ¿sí? Hubo ahí la presencia de un dios, ¿sí? De un ser sobrenatural que creó este sistema de escritura. De esta manera nosotros podemos establecer que las formas tipográficas, es decir, el aspecto sólido, por decirlo de alguna manera, tienen como un sustrato que está conformado por el origen mítico, es decir, por todas esas narraciones, por todos esos relatos que dan cuenta de una serie de creencias en el momento en que estos sistemas fueron diseñados, inventados, que dan cuenta también del origen de las formas, que muchas veces fueron mutando hasta llegar a los sistemas contemporáneos, y en esto no me refiero solamente al sistema de escritura occidental, sino en general a distintos sistemas de escritura, y que en su gran mayoría muestran o dejan ver este origen mítico. Un origen que tiene que ver con la presencia de algo mágico, ¿sí? Con la presencia de una creencia compartida en una comunidad. Entonces, esas sociedades, obviamente que compartían esas creencias, también van a obtener un consenso en esas formas de escritura, porque están basadas en un plafón, ¿sí? En un sustrato de valores comunes, de creencias comunes de esa comunidad. Creo que una buena metáfora de esta situación la podemos encontrar en la Catedral de la Ciudad de México, que, como sabemos, los conquistadores construyeron sobre el espacio que ocupaba el Templo Mayor, ¿sí? Que era el principal centro religioso de los mexicas. Y esto tiene un valor simbólico muy importante, no solo de opresor y oprimido, ¿sí? Sino de cultura que se va imponiendo sobre otra cultura, de alfabeto que se impone sobre otro sistema de escritura, y de idioma que se impone a un idioma nativo. Entonces, para ir cerrando, digamos, podríamos pensar que bajo la lente de la racionalidad moderna, ¿sí? Que es heredera de la Ilustración, no es posible abarcar una interpretación integral de la carga simbólica y de las múltiples capas superpuestas que coexisten en la tipografía, ¿sí? Son muy pocas las disciplinas tradicionales que han abordado estos aspectos. Por ejemplo, la antropología lo ha hecho. Esto es un poco lo que yo intento desarrollar en el libro, ¿sí?
Porque mi hipótesis es que cuando logramos correr el velo y descubrir lo que anida detrás del signo, se restaura una parte de su sentido perdido. Es decir, el sentido sigue ahí. Lo que pasa es que ha perdido la conexión. Hemos perdido conexión con ese mundo mítico que le dio origen, ¿sí? Muchas gracias. Quedo abierto a cualquier comentario, pregunta o consulta. Gracias Miguel a vos por habernos compartido esta charla. No sé si acá en el auditorio, allá Jani quiere hacer una pregunta, me acerco. Hola Miguel. Hola Jani, ¿cómo estás? Qué alegría verte, aunque sea así. Bueno, no, me encantó. Yo no pude leer el libro, ya lo quiero conseguir para leerlo. Y me interesa muchísimo porque pensaba en la conexión entre esto que decís y un poco algunas ideas de Adorno sobre, bueno, esa pérdida, ¿no? Esa experiencia perdida de la cual también habla Walter Benjamin con la noción de aura, ¿no? Bueno, quería pensar también cómo algunas prácticas justo porque ahora estoy bordando y bordaba letras en vez de dibujarlas o hacerlas en la compu, algunas prácticas que quizás tienen que ver con esos orígenes, nos reconectan con parte de ese sentido que quizás a través de los medios más racionales no los podemos, no podemos recuperar ese sentido, ¿no? Exactamente. Creo que lo expresaste mejor de lo que lo podría expresar yo. Creo que desde la ilustración se han borrado, ha intentado borrar todo un campo de relatos, de narraciones que vienen del campo popular, ¿sí? Y que se han transmitido de generación en generación. Sin embargo, al mismo tiempo han subsistido en forma paralela a la academia, quizás sin ser abordados, salvo excepciones como la antropología, que por cierto tiene como fin, digamos, abordar esas cuestiones, pero no desde otras disciplinas que son más cercanas a las nuestras, ¿verdad? Desde la historia, digamos, más oficial de la tipografía o desde la semiótica. Bueno, Pierre Bourdieu a veces ha incorporado algunos análisis respecto a algunas cuestiones que fui abordando, pero no son mayoritarias. Ahora, en el chat estaban preguntando el nombre del libro, se llama La letra y el mito, editorial Volkovitz, lo pueden adquirir online. Y bueno, para los estudiantes está en la biblioteca o para préstamos interbibliotecarios también ya lo tenemos con nosotros. No sé si hay más preguntas. ¿Alguien? De paso aprovechamos para que vean el auditorio, los que estaban del otro lado no nos habían visto físicamente a los que estamos acá. No sé si hay más preguntas. No veo a nadie, no sé en el chat. Bueno, si no, te agradecemos, Miguel, nuevamente. Te esperamos físicamente cuando quieras venir. Ahora ya nos podemos mover, así que queda la invitación abierta para tenerte con nosotros unos días. Muchas gracias. Bueno, para cerrar el encuentro, agradecerles a todos los ponentes que compartieron hoy algo de lo que piensan, sus dudas, sus preguntas, sus inquietudes, algo de lo que saben. Agradecerles a todos los que están acá. Somos casi 100 personas entre los que estuvieron conectados durante toda la mañana y los que estamos acá presentes. Gracias, Javi, por otra vez ponerte
a cargo, y a la gente de vuelta, a la gente de eventos, a Leo, a Agos, a todos los chicos que están por ahí atrás, que estuvieron atentos todo el tiempo. Gracias a todos por venir. Esto sigue en las próximas actas. Ahora tenemos las del año pasado para leer. Vamos a empezar a producir las del año que viene. Y sí, en el chat acabamos de poner el formulario para los que están acá no, pero los que están online pueden tener sus certificados de asistencia. Sigue la conversación. Dejamos un rato abierto el Teams para los que quieran conversar en el chat. Gracias a todos. Y hasta el año que viene.